Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Este es el análisis político de Carlos Valverde sobre la relación entre el presidente Luis Arce Catacora y Santa Cruz. Manifestó que hay un ataque constante a este departamento por parte del gobierno nacional. Carlos Valverde analiza qué pasa con Santa Cruz. ¿Qué pasa con un presunto revocatorio contra Luis Arce Catacora que tiene el gobierno contra el departamento cruceño? ¿Qué pasa en el país? ¿Cuánto más continuará la escasez del dólar y los hechos de corrupción? Todo esto analizado por Carlos Valverde. Escuchemos y luego continuamos. Realmente terribles. A ver, Carlos, hablar un poquito para entender Santa Cruz desde esta parte del país. ¿Qué mejor que vos para darnos algunas de estas impresiones que circulan y que necesitan de una explicación? Bueno, aquí es el presidente, los ministerios, la política de repente más cercana, allá en Santa Cruz los representantes cívicos y demás, que recientemente se separaron del comité interinstitucional. Aquí algunos pueden leer esto como pelea, como debilidad. ¿Qué está pasando en el tema de la representatividad poblacional cívica cruceña, por ejemplo, en Santa Cruz? ¿Cómo la estás leyendo? No, a ver, en parte tienen razón los representantes cívicos, formaron parte del comité interinstitucional para la cuestión del censo, pero era con la universidad y con otros, no habían partidos políticos, estas cosas. Los cívicos lo que tienen es el temor de que se los incluya entre los políticos, y eso se entiende. Claro, uno puede pensar, hay algo de celos y estas cosas, puede haber celos. Sin duda el prestigio del rector de la universidad crece exponencialmente en Santa Cruz. Es una persona muy seria y ahí puede generarse alguna cosa de esta, pero lo cierto y lo evidente es que si ya hay una cuestión política con presencia partidaria y con parlamentarios, ahí le tienen un poco más de temor. Pero yo quiero recordar que ha podido meterse, porque el año 2019 habían políticos también. Recuerdo que en el cabildo del año 2019 estaba Carlos Mesa, en las reuniones del Comité Pro Santa Cruz estaba Carlos Mesa, estaba Samuel Doria Medina, habían muchos dirigentes políticos. Consecuentemente no veo yo que tenga que haber alguna situación de que ahora comiencen con celos, pero no sé. Se entiende desde el punto de vista formal, sin duda, pero el problema es que la política no es la formalidad, sino la realidad, ¿no? ¿Crees tú que lo que ha hecho el gobierno central, por ejemplo, en los últimos movimientos estos que han durado casi un mes, han debilitado un poco la representatividad cruceña en general? Aquí se dice, mira, les hemos sentado la mano, por ejemplo. ¿Qué opina, Carlos? Yo honestamente veo que no, porque no soy muy procívico ni estoy acostumbrado a visitarlos, pero el otro día estuve en un foro que me invitaron y que decidí participar porque me parece una muy buena idea. El Cabildo te tiró 2 o más conclusiones y recomendaciones y exigencias. La primera era que piden el revocatorio del presidente Arce, que a mí me parece una estupidez, que me pareció entonces y me parece ahora, pero hay una que se está cumpliendo y que es el debate de ideas para replantear una relación con el Estado, con el gobierno en sí. Y a mí me parece fantástica, y en eso estuvimos el día viernes. Y créeme que la representación estaba ahí, y que estaban los medios, y estaba
el auditorio estaba lleno y creo que se va a generar una buena discusión y hasta septiembre probablemente haya algo que le llame la atención al país, que es el replanteo de una nueva relación de Santa Cruz con el país, sin que eso signifique para nada ni separatismo, ni cosas como las que se le puede meter en la cabeza a la gente del gobierno cuando no tiene argumentos. Yo no sé, el país no debe pensar que el gobierno le puede sentar la mano a alguien. El gobierno tiene problemas de corrupción, de narcotráfico, de un montón de cosas, no tiene dólares, y entonces trata de que parezca que hacen algo y que incide en otros lados. El problema del gobierno es grave, no hay plata en el país, hay narcotráfico y hay ministros corruptos con los que se negocia su salida. A mí me llama la atención tener 2 colaboradores cercanos al ministro que están presos y le permiten al ministro, en vez de despacharlo, le permiten al ministro que renuncie. Tampoco coraje tiene el presidente Arce de votarlo e iniciarle un proceso de una vez. Yo la verdad es que no los entiendo los del gobierno. ¿Están ganando en qué los del gobierno? Que me cuenten. Carlos, algunas de estas posiciones, a ver, que se han leído para aquí, algunas voces que dicen, no, debemos ir a prácticamente a una Santa Cruz independiente, ¿no? Vamos a ir a una Santa Cruz federal, por ejemplo. Ahora que se ha cumplido la mitad del mandato del presidente Arce, hay que pedir revocatorio, por ejemplo. A ver, estas posiciones, ¿cómo las valoras tú? Frente, por ejemplo, a un rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, que ha sido más tranquilo, más consciente en sus declaraciones y que creo que le gusta a Santa Cruz como para verlo de posible candidato después, Carlos. Bueno, es lo que te decía, el problema es que el cabildo va tirando ideas y las van acertando. Y no siempre las ideas del cabildo o las cosas propuestas por el cabildo se han adoptado. Que yo recuerde, te voy a recordar 2 que se han adoptado. La primera, la de Rubén Costa, la de recoger las firmas para el cabildo del 2005. Del 2009, quiero decir, para recoger las firmas para el referéndum autonómico. Eso se adoptó, se siguió y se consiguió. Y la otra es esta de antes de ayer del nuevo replanteo o de la nueva relación Santa Cruz-País. A mí me parece que esa va a dar resultado. Después las otras no han dado resultado porque se dicen y cuando pensás ponerlas ya son extemporáneas. Pedirle en este momento un revocatorio a Arce me parece ya extemporáneo y completamente fuera de lugar. Me parece fuera de lugar. Santa Cruz no pide, el hecho de que aparezca alguno que pida independencia, creo que no tiene sentido, pero no es una propuesta de nadie oficialmente en Santa Cruz. Uh-huh. Debería ser un hecho democrático que vos puedas decir yo quiero el separatismo y que haya deberá ser democrático. En Canadá pasa eso cada cierto tiempo y la gente no se complica. Pero en este momento buscar un referéndum para revocar al presidente es darle más bien una posibilidad de que se consolide y nos haga otra como la que hizo Evo Morales, que a partir del revocatorio dijo, bueno, mi mandato se terminó, comienzo de nuevo. Y logró 2 reelecciones. Eso uno tiene que tener cuidado. Lo otro, el rector lee mejor porque no tiene la responsabilidad de dirigir el comité. El comité se agarra mucho del cabildo mandó, pero el cabildo es un momento de la vida de Santa Cruz y del país, y lo que está ocurriendo hoy es otra cosa, así que
creo que va a quedar en nada eso. Creo que no van a insistir en el Comité Pro Santa Cruz. Ok. ¿Qué se ha hablado en esta reunión, Carlos? A ver si puedes comentarnos un poquito. ¿Qué dicen de esa nueva relación que plantearía Santa Cruz con el gobierno central acá en La Paz? ¿Cómo sería? Bueno, desde mi punto de vista hay que plantearle al gobierno central una nueva relación política y económica con Santa Cruz, porque ¿sabes cuál es el problema? Sobre todo desde que está el movimiento al socialismo, la relación entre Santa Cruz y el gobierno o el Estado central es paralela. Cada uno está haciendo sus planes y así no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que encontrar en algún momento que se entienda de que hay un empate virtuoso. El desarrollo cruceño no se va a parar por culpa del gobierno, y además no le conviene al país que el desarrollo cruceño se pare, porque Santa Cruz es la segunda ciudad de cada uno de los departamentos del país. Después del departamento, la segunda población de cualquier otro lugar del país es Santa Cruz. ¿Les conviene que Santa Cruz esté mal? Esas son cosas que hay que preguntarse. ¿Les conviene que Santa Cruz pare su desarrollo? Que veía el otro día la relación, Santa Cruz es el quinto país en PIB. Yo tengo mi duda de que sea serio eso que están trabajando, y si lo están haciendo, me preocuparía mucho de que la gente piense que Tarija sigue siendo un lugar con plata. Yo te voy a dar un dato simplemente para que veas. Desde que hay pago de regalías del año 1964, cuando Barrientos trajo la primera plata después de tumbarlo a Paz Extensoro, hasta hace unos 2 años atrás, lo que en regalías había recibido Santa Cruz son 850 millones de dólares más o menos. Tarija ha recibido en los últimos 10 años por ingreso de regalías 5.000 millones de dólares. ¿Y cómo está Tarija? ¿Y cómo está Santa Cruz? Con mucho menos plata, con el 20% de eso. Y si vos te das cuenta, nosotros hemos sabido invertir bien, y en Tarija han hecho puentes en lugares donde no hay ríos, y han hecho rodeos en lugares donde se hace un jocheo de toros una vez al año, y se han gastado plata en proyectos absurdos, y eso es cuestión de agarrar los libros de Valdemar Peralta y te va a decir que lo que estoy diciendo no es una exageración. Entonces, Santa Cruz tiene derecho a exigirle al país o a exigirle al Estado una nueva relación, y que se entienda que nosotros necesitamos que no nos frenen, como dice el memorándum de 1904. No le estamos pidiendo su progreso, le estamos pidiendo que no lo frenen el nuestro. No es tan difícil. El Estado tiene que entenderlo. Algún departamento tiene que tomar las decisiones de liberales y capitalistas como están ocurriendo, y sin que el Estado se moleste. Yo le digo, me parece a veces una soberbia del cruceño decir tenemos que ir a enseñarles y a exportar nuestro modelo. Y yo le digo, ¿y si a la gente le gusta vivir todavía en el ayllu y no le gusta tener independencia y que cada uno sea su propio gestor de su propio desarrollo? ¿Por qué tenés que enseñarle al que está en el ayllu a que viva de otra manera? A lo mejor les agrada, pues. Claro. A lo mejor les agrada. Yo me preocupo mucho cuando veo que Chuquisaca va a tener crecimiento negativo, por ejemplo. Pero ¿y si les agrada a ellos vivir como están viviendo? ¿Por qué no tenemos que meter nosotros? Nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros y hacerlo bien, que claro, todos los días nos está llegando que estamos teniendo un crecimiento muy alto. Claro. Esta es nuestra Bolivia diferente, Carlos. ¿Vos crees que en Santa Cruz son 4 millones y más de cruceños hoy? Bueno, con migrantes también, me imagino. ¿Vos crees que son 4 millones? No, por supuesto. Con todo lo que hay, puede que lleguemos a 4 millones. 4%, 5% más, 5% menos. Pero lo que tiene que preocuparnos es el número de el crecimiento que estamos teniendo, el 5% anual en situaciones como esta, en un país pobre,
tenés que preocuparte, Santa Cruz. Por primera vez yo noto, y lo hice notar en el foro del otro día, por primera vez noto yo que hay una diferencia muy, muy grande entre los ricos y los pobres. Y esto tenemos que solucionarlo. Y para solucionarlo tenemos que lograr que el Estado nos dé campo o espacio como para que podamos desarrollar los planes y los proyectos que tenemos, por supuesto. Carlos, lo último, porque sé que luego tienes tus actividades comunicacionales y demás. ¿Cómo debemos recibir esas voces que hablan de división, que hablan de un sentimiento de separatismo para alguna gente política acá, que hablan de independencia, de federalismo, Pero el federalismo no implica separación de nada, claro. ¿No? Pero aquí lo leen así, o sea, aquí lo leen así, Carlos. ¿Cómo debemos entender cuando salen esa clase de voces? Nosotros decimos, aquí es el Camba envalentonado, porque así es y demás. Pero mira, de repente al Camba le gusta también esa voz serena de conciliación, como el rector de la Gabriel René Moreno, por ejemplo. ¿Qué tú propondrías cuando se escuchan estas voces a este otro lado del país? A ver, cuando hubo la guerra federal, ¿acaso se pensó que La Paz se quería separar del país? Lo que pasa es que miran con doble rasero, ¿no? Miran con doble rasero. A mí en lo personal no me estorba ser boliviano, te lo digo claramente. Me molestan muchas cosas de los gobiernos centrales, pero no me estorba ser boliviano y no voy por la idea del separatismo. Y la idea del separatismo está siempre en la cabeza de los que escriben sin nombre y apellido. Cuando alguien comience a plantearnos una propuesta de esas, como lo hacía mi padre, por ejemplo, esa es otra cosa, porque ahí iba con nombre y apellido y con una propuesta en un libro que se llamó La Nación de la Llanura. Ahí sí comenzaba a tomarlos en serio. Si no, son gritos de gente que está desesperada porque esto va mal y sigue sin mejorar desde hace muchos años. El gobierno del movimiento al socialismo se ha tomado a Santa Cruz como enemigo precisamente porque ven que es un buen negocio en algunos lugares del país. En algunos lugares del país lo cruceño estorba y creo que injustamente, pero tenemos que vivir con eso. No hay quien no tenga un pariente en Santa Cruz, eso es claro. Te mando un abrazo, Carlos. Gracias por tu tiempo acá en Fides. Siempre bueno charlar y conversar sobre estos temas. Que tengas un lindo día de trabajo. Ok. Abrazo. Chao. En este espacio, acá en Fides, Carlos Valverde. Esas eran las palabras del analista y periodista Carlos Valverde, quien habla de diferentes temas conflictivos en el país. Uno de ellos, la corrupción evidenciada en ministerios del gobierno de Luis Arce Catacora. Además de ello, la relación del gobierno nacional con el departamento cruceño, los últimos conflictos que enfrentó Santa Cruz y las diferentes demandas que plantearon al país. Carlos Valverde también habló al respecto de la escasez del dólar y la situación crítica en el país. ¿Qué opinan ustedes frente a todo lo que manifiesta Carlos Valverde, los cálculos políticos y los intereses detrás de diferentes movilizaciones? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras del periodista Carlos Valverde.